La Biblia en un año. Día 22. Éxodo capítulo 37. Muebles del santuario. Cofre del pacto. Bezalel también hizo el cofre del pacto con madera de acacia, con sus argollas y sus varas para transportarlo, y le puso la tapa de oro con los 2 querubines. Lo hizo siguiendo las medidas que Dios había ordenado. Mesa para el pan. Bezalel también fabricó con madera de acacia la mesa para el pan dedicado a Dios, junto con sus varas para transportarla y todos sus utensilios de oro. El candelabro de oro. Luego Bezalel se ocupó de hacer el candelabro de oro con sus 7 lámparas y utensilios. Para hacer todo esto, utilizó 33 kilos de oro puro. El altar del incienso. Bezalel hizo también con madera de acacia el altar del incienso, junto con sus varas para transportarlo. El aceite y el incienso. Bezalel preparó el aceite de consagrar y el incienso perfumado puro. Los hizo como se hacen los buenos perfumes. Todo esto fue hecho siguiendo las instrucciones que le dio a Moisés. El altar para las ofrendas quemadas. Éxodo capítulo 38. Bezalel hizo también el altar para las ofrendas que se quemaban para el perdón de pecados, además de sus utensilios y varas para transportarlo. Lo hizo de madera de acacia y lo recubrió de bronce. El recipiente de bronce. Las mujeres que ayudaban a la entrada del santuario le entregaron a Bezalel sus espejos de bronce. Con ese metal, Bezalel hizo el recipiente para lavarse las manos. También la base del recipiente la hizo de bronce. El patio del santuario. Bezalel construyó el patio del santuario y la cerca que lo rodeaba. Hizo las cortinas, los postes, las bases, los ganchos y los anillos. La cortina que hizo Bezalel para la entrada del santuario estaba finamente bordada. Metales usados para el santuario. Moisés les había ordenado a los ayudantes de los sacerdotes que hicieran una lista de todos los metales usados en la construcción del santuario del pacto. Y Itamar, el hijo del sacerdote Aarón, se encargó de hacer esa lista. Bezalel se encargó de hacer y preparar todo lo que Dios le había ordenado a Moisés. En esto lo ayudó Oliab, que era herrero y tejedor, y sabía hacer bordados en tela morada, tela azul y tela roja, así como en tela de lino fino. Todo el oro que usaron fue una ofrenda que los israelitas le dieron a Dios. Se usaron 965 kilos de oro, según el peso oficial del santuario. La plata que dieron los israelitas cuando se hizo la lista de todos ellos llegó a pesar 3.319 kilos con 525 gramos. Toda esa plata se pesó según la medida oficial del santuario. Los hombres mayores de 20 años que aparecían en la lista fueron 603.550, y cada uno de ellos dio 5 gramos y medio de plata. También se recolectaron 3.300 kilos de plata para hacer las 5 bases que se usaron para la construcción del santuario y para la cortina. Cada base pesaba 33 kilos de plata. Con la plata restante se hicieron los ganchos y los anillos de los postes, y se recubrió la parte superior de los postes. En total, los israelitas le ofrendaron a Dios 2.336 kilos de bronce. Ese bronce se usó para hacer las bases de la puerta del santuario, el altar de bronce con su reja y sus utensilios, las bases y estacas del patio que rodeaban al santuario y las bases de la puerta del patio. Confección de los trajes sacerdotales. Éxodo capítulo 39. Los trajes para los sacerdotes se hicieron con tela morada, tela azul y tela roja. También se tejió la túnica especial para Aarón con las 2 piedras de ónice multicolor con las que estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Con un martillo se hicieron 2 láminas de oro que luego fueron cortadas para hacer hilos de oro. Con esos hilos se hicieron los bordados en la túnica y el cinturón. Todo esto se hizo
tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. El chaleco se hizo con la misma clase de tela de la túnica, y la capa de la túnica con tela morada. Todo se hizo siguiendo las instrucciones de Dios. A los mantos de lino para Aarón y sus hijos se les hicieron finos bordados, lo mismo que al gorro y la ropa interior. Los calzoncillos eran de lino fino y el cinturón se confeccionó con las mejores telas. Un artista le hizo finos bordados al cinturón. Se hizo también la placa de oro puro que decía que Aarón era un sacerdote dedicado al servicio exclusivo de Dios. Esa placa se colgó en la parte superior del gorro, atada con un cordón morado. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Termina la construcción del santuario. Los israelitas siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y terminaron la construcción del santuario. Fueron entonces a ver a Moisés y le hicieron entrega oficial del santuario y de todos sus utensilios, así como del pan dedicado a Dios, el aceite de consagrar, el incienso perfumado, los trajes para el servicio en el santuario y los trajes sacerdotales de Aarón y sus hijos. Todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, les dio su bendición. Dedicación del santuario. Éxodo capítulo 40. Dios le habló a Moisés y le dijo: debes armar el santuario el primer día del mes de Abib. Ese santuario será el lugar en donde el pueblo de Israel se reunirá conmigo. En el interior del santuario pondrás el cofre del pacto y colocarás la cortina de modo que el cofre no se vea. Adentro pondrás la mesa y el candelabro. Coloca con cuidado todos los utensilios y objetos que van sobre la mesa y ponle las lámparas al candelabro. El altar de oro para quemar incienso lo colocarás frente al cofre del pacto y luego colgarás la cortina que va a la entrada del santuario. Frente a la entrada del santuario pondrás el altar para quemar los animales sacrificados. Entre el altar y la entrada pondrás el recipiente de bronce y lo llenarás de agua. Una vez que todo esté en su lugar, instalarás la cerca del patio alrededor del santuario y colgarás la cortina a la entrada del patio. Toma el aceite de consagrar y derrámalo sobre el santuario y sobre todo lo que está allí adentro, para que me dediques este santuario como un lugar muy especial. Pon aceite sobre el altar de los sacrificios quemados y sobre sus utensilios y sobre el recipiente de bronce y su base, para que todo quede dedicado a mi servicio. Después de eso, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen allí. Aarón deberá ponerse la túnica especial de sacerdote y tú derramarás aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Llama después a sus hijos y ordénales que se pongan sus mantos especiales y derrama aceite sobre ellos para consagrarlos como mis sacerdotes. A partir de ese momento, y gracias al aceite de consagrar, los descendientes de Aarón y de sus hijos serán mis sacerdotes para siempre. El primer día del mes de Abib se armó el santuario siguiendo las instrucciones de Dios. Había pasado exactamente un año desde que habían salido de Egipto. Luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto, le puso al cofre las varas y la tapa, y ordenó que lo pusieran dentro del santuario. El cofre se puso en el lugar santísimo, y luego Moisés corrió la cortina para cubrirlo, pues así lo había ordenado Dios. A continuación, Moisés puso la mesa al lado norte del santuario dentro del lugar santo y colocó los panes sobre la mesa tal como Dios se lo había ordenado. El candelabro lo colocó frente a la mesa, es decir, en la parte sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante de Dios, pues así él se lo había ordenado. El altar de oro se colocó en el santuario frente a la cortina del lugar santo, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. Moisés quemó allí incienso perfumado. Una vez que terminó con todo esto, Moisés colgó la cortina de la entrada del santuario.
colocó frente a ella el altar para los sacrificios quemados, y con él quemó como ofrenda animales y cereales, tal como Dios se lo había ordenado. Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó el recipiente de bronce y lo llenó de agua. Con esa agua, Moisés, Aarón y sus hijos deberían lavarse las manos y los pies cada vez que entraran al santuario y se acercaran al altar, tal como Dios se lo había ordenado. Para terminar, Moisés instaló la cerca del patio alrededor del santuario y el altar, y colgó también la cortina a la entrada del patio. Dios se presenta en el santuario. Cuando Moisés terminó de armar todo el santuario, una nube lo cubrió todo, y Dios se hizo presente en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba, a menos que la nube se levantara. En todo el viaje, los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario, y cómo durante las noches un fuego aparecía sobre él.